bueno, hermanos, este jueves 15 de agosto, la maravillosa fiesta de la Asunción, estamos lanzando en el grupo ASI, que incluye, como saben ustedes, la agencia en español ASI Prensa, que es la más antigua, luego la agencia en portugués ASI Digital, la agencia en inglés Catholic News Agency, la agencia en italiano H Stampa y la agencia en alemán CNA Deutsch. Y ahora a esta familia de agencias, todas ellas que forman parte de EWTN, del conglomerado de información católica más grande del mundo, se está sumando en este día de la fiesta tan especial la nueva agencia ASI África. ¿Qué es lo especial de esta agencia? Es que esta es la primera agencia que nosotros hacemos que sea de carácter más geográfico que de carácter propiamente lingüístico, ¿no? Y esa es una diferencia importante, porque claro, el español se habla en distintas partes del mundo, desde Estados Unidos y Canadá, con la importante migración hispana, toda América Latina, en Guinea Ecuatorial. Bien pocas personas saben que hay un pequeño país africano donde se habla el español, que fue colonia de España, y el español en consecuencia es un idioma que atraviesa países, ¿no? El alemán, existen varias naciones, en Austria, el norte de Suiza y parte de Holanda, que en Holanda no hablan el alemán, pero hay una parte de Holanda que es familiar con el alemán, entonces leen el alemán. El italiano, que es un idioma fundamental porque sabemos que ahí se encuentra la Santa Sede y una de las iglesias más importantes del mundo, que más santos ha dado a la iglesia. Y el portugués es un idioma que se habla en el Brasil, la nación hasta ahora católica más numerosa del mundo, Portugal, Mozambique, Angola, ¿no? Y en consecuencia son idiomas que son, digamos así, geográficamente transversales. En cambio, la agencia ASI África es una agencia que quiere reconocer la importancia fundamental que el continente africano tiene para el futuro del mundo, especialmente el continente africano subsahariano, es decir, el que está al sur del desierto del Sahara, porque en el desierto del Sahara, en África del Norte, básicamente tenemos países musulmanes, pocos de los cuales son tolerantes al cristianismo, ¿no? Como pueden ser Etiopía, medianamente Egipto, medianamente Argelia, pero en realidad en los otros países, Libia, Chad, etcétera, son países con minorías católicas minúsculas y muy acosadas por la mayoría musulmana. En el África subsahariana, en cambio, el África selvática, si quieren, y donde se encuentra la población clásica africana de raza negra, de distintas etnias, la Iglesia Católica está experimentando procesos de crecimiento muy impresionantes, ¿no? Y nosotros comenzamos a ver países como Nigeria o Angola o Kenia, por ejemplo, que se están convirtiendo en verdaderos nidos vocacionales, no solamente para el resto de África, sino para todo el mundo. Y en este proceso de ir a África, conocer África, estuve, como ustedes han escuchado en algún punto de vista viejo, en Sudán del Sur, la nación más joven y una de las más pobres del mundo, y encontré allí misioneros ugandeses, misioneros camerunenses y misioneros kenyatas, ¿no? Y uno de ellos es un sacerdote que, además de el suajili nativo, ¿no? Habla el inglés, que es el idioma oficial de su país, en Kenia, y habla el francés porque hizo buena parte de sus estudios teológicos en Francia. Entonces,
al mismo tiempo se especializó en Roma en ciencias de la comunicación, fue convocado para lanzar una agencia a nivel africano que querían todos los obispos de África, y porque simplemente no se pudo llegar a un acuerdo de cómo sacarlo adelante, cómo crear un directorio que estuviera, digamos, de consultivo, cumpliendo un papel consultivo con el padre Don Bosco Onyala, que es este sacerdote, Kenyatta, natural de Nairobi, de la capital de Kenia. Entonces, él estuvo impulsando como pudo esta agencia hasta que finalmente no dio más, y eso coincidió con el interés de EWTN de descubrir cómo las estaciones de radio de EWTN, la señal de radio y la señal de televisión, comienzan a ser cada vez más vistas en África y deseadas y solicitadas por muchos obispos y diócesis. Entonces descubrimos este crecimiento de África, este crecimiento en la fe, este incremento constante del número de católicos, y que es consecuencia de dos fenómenos. En primer lugar, las organizaciones abortistas como Planned Parenthood y Mary Stoops de Inglaterra, que es la versión inglesa de Planned Parenthood, no han logrado todavía imponer, a pesar de su presión y de su inversión de dinero, una cultura anti-hijos en África. Los hijos son entendidos desde antiguas formas culturales, incluso anteriores al cristianismo, como una auténtica bendición. Entonces, los africanos y especialmente los católicos tienen hijos, tienen numerosos hijos. En algunos países la expectativa de supervivencia de estos niños es muy baja, ¿no? Lamentablemente, pero el África es por ahora el único continente que mantiene un índice de natalidad positivo, es decir, donde nacen más personas que las que mueren, ¿no? Y en ese sentido tiene una pirámide poblacional que asegura su futuro. Y por otro lado, los papás católicos que tienen hijos católicos y los bautizan y educan como católicos, explica el incremento del número de fe. Pero hay otra razón que es tremendamente importante. Allí donde los misioneros misionan, ¿no? A diferencia de lo que pasa en algunos lugares de la Amazonía, donde algunos misioneros no solamente han decidido no evangelizar, sino donde se enorgullecen de no evangelizar, de no anunciar el evangelio, como vamos a ver cuando cubramos el sínodo de la Amazonía. Pero acá la mayoría de las congregaciones misioneras sí hacen un trabajo misionero, sí evangelizan y acercan a la fe a grupos que pertenecen a religiones animistas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos este crecimiento, la organización eclesial, por ejemplo, cómo se han organizado los obispos para tratar de generar fondos locales, es decir, para no depender necesariamente de la ayuda exterior, de la cual todavía dependen mucho, especialmente en el campo material, económico, ¿no? O cuando pensamos en la manera como se han organizado para realizar apostolado, para sacar sus documentos. Ustedes saben, por ejemplo, que las conferencias episcopales del este africano ya tenían un manual de prevención de abusos sexuales antes de que lo publicara el Vaticano. O sea que, digamos, para que vean ustedes cómo es una iglesia organizada, y una iglesia donde muchos de sus líderes han estado muy bien formados, porque han estado en Roma, porque han estado en buenos lugares, buenos centros de formación católicas en distintas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, y eso ha dado un liderazgo extremadamente productivo, ¿no? Bueno, Asia África se propone contar esta historia que nadie conoce, porque cuando vemos en África, vemos, por ejemplo, el conflicto en Nigeria con Boko Haram, los ataques al norte de Kenia de los musulmanes extremistas somalíes, vemos la guerra civil en Sudán del Sur,
Y todas estas cosas son reales, pero ni remotamente agotan lo que constantemente está pasando en África. Les cuento una historia, la última vez que estuve en Nairobi para la formación de quienes van a ser los periodistas y los editores de Asia y África, que va a tener su sede en Nairobi, y donde me encuentro esta semana precisamente para la inauguración. Pues muy sencillo, estaba un día buscando objetos religiosos kenyatas, y me dijo el sacerdote: mira, en los mercados abiertos donde venden artesanías, vas a encontrar pocos objetos religiosos. Hay algunos, hay representaciones de la Sagrada Familia, etcétera, pero una congregación religiosa ha creado una tienda de artículos elaborados por refugiados de Somalia y de Sudán del Sur, que están en el norte del país, y una de las maneras como los ayudan para obtener recursos y para no depender exclusivamente del alimento de organizaciones internacionales, están haciendo estas cosas. Y fui a esta tienda, y habían cosas absolutamente hermosas y a precio muy razonable. Traje muchas de ellas, especialmente algunos rosarios hechos con una artesanía muy fina, imágenes de la Sagrada Familia, una imagen de San José. Es decir, no me pude traer más cosas porque no me alcanzaba el dinero, pero esto para darles una idea de cómo una congregación religiosa decide alentar el arte religioso en refugiados para ayudarlos. Este es uno de los cientos de ejemplos de lo que la comunidad católica hace en África, y nosotros queremos ahora que esto se conozca a través de los 3 idiomas oficiales de la Iglesia Católica en África: inglés, francés y portugués. Esta semana, al final de la semana, hacemos el lanzamiento oficial de Asia y África, por ahora en inglés y francés. Dios mediante, en la medida en que podamos contar con mejores recursos, dentro de un año, cumpliendo el primer aniversario, lanzaremos la edición en portugués. Pero estén atentos a asiafrica.org, porque allí van a poder encontrar ustedes al comienzo en inglés y en francés historias que nunca antes habían escuchado sobre las cosas buenas que están pasando en África. Un saludo y una bendición a mi hermano, el editor, el padre Don Bosco Onyala, y les pido sus oraciones para el éxito de esta iniciativa. Que tengas un buen día.